Buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Wilber Almonte, soy profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas. Bienvenidos a la sesión que corresponde al día martes 12 de noviembre. Eh, Bienvenida Gracie, bienvenido Jericho. No sé en qué les puedo servir. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, ¿me podría ayudar en una pregunta? Le pasé por el chat. Claro que sí. Ya, a ver, voy a leer, ¿ya? En la República, Platón discute cuál es la naturaleza de la justicia, qué supone concebir cómo se desarrolla una ciudad perfecta, aquella en la que predomina la templanza en la clase social de los campesinos y artesanos, la fortaleza o el valor en la clase de los guardianes y la sabiduría en la clase de los gobernantes. De acuerdo con esta configuración social, se puede afirmar que la justicia, a ver, voy a volver a leer. En la República, Platón discute cuál es la naturaleza de la justicia, que supone concebir cómo se desarrolla una ciudad perfecta, aquella en la que predomina la templanza en la clase social de los campesinos y artesanos, la fortaleza o el valor en la clase de los guardianes y la sabiduría en la clase de los gobernantes. De acuerdo con esta configuración social, se puede afirmar que la justicia solo puede ser considerada una virtud para aquellos que forman parte de la clase de los guardianes. B, ocurre cuando cada clase social realiza por naturaleza las funciones que le son propias. C, tiene una naturaleza que se ajusta mejor a las prácticas de las clases superiores de la ciudad. D, supone el entrenamiento en las virtudes de la templanza y la sabiduría entre todos los ciudadanos. La respuesta es la B. Eh, la justicia se concretiza, se materializa cuando cada clase social realiza por naturaleza las funciones que le son propias, ¿no? Eh, Así, por ejemplo, a los campesinos y artesanos les corresponde producir los bienes materiales que los demás utilizan para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, este, cultivan una diversidad de productos, fabrican sillas, mesas, bueno, etcétera, ¿no? Los militares se encargan del cuidado del orden de la polis y los gobernantes se encargan del gobierno de la misma, ¿no? Y a cada uno le corresponde una virtud, ¿no? La templanza, la moderación, ¿no? Es la virtud que corresponde a la clase social formada por los campesinos y artesanos, el valor, la fortaleza a los guardianes y la sabiduría y la prudencia a los gobernantes, ¿no? ¿Se entendió Gracie? Profesor, ¿y la E por qué no? La E, ¿por qué no es la respuesta? Porque ahí dice, supone el entrenamiento en las virtudes de la templanza y la sabiduría entre todos los ciudadanos. No, no, porque a cada clase social le corresponde una virtud, ¿no? A cada clase social le corresponde una virtud. Digamos que el ejercicio de sus actividades debe estar orientado a, eh, digamos, el logro de una virtud en específico, ¿no? Por ejemplo, los campesinos y artesanos que son los que se dedican a la producción, ¿no? De bienes, servicios con los que los demás satisfacen sus necesidades, ¿no? El campesino y el artesano, digamos, por su mismo nivel, está más dedicado a comer, ¿no? A beber, y ahí la templanza, pues, es una virtud fundamental, ¿no?
para que no se exceda en las comidas, en las bebidas, etcétera, ¿no? Tiene que ser templado, ¿no? El militar debe ser valiente, ¿no es cierto? Debe ser fuerte y el gobernante debe ser este, sabio, debe ser prudente al tomar las decisiones que le atañen en el ejercicio de su cargo, ¿no? O sea, en el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien, ¿qué tal, Jericho? No sé si tienes alguna pregunta. A ver, les informo, yo estoy en el horario de las tardes, los días martes de 3 a 5, como hoy, y los días jueves desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Te escucho, Jericho, ¿cuál es tu pregunta? Eh, sí, buenas tardes, profesor. Quisiera saber sobre filosofía moderna en la parte de empirismo cuando mencionan a lo que se refiere con idea de causa y idea de sustancia. No me quedó muy claro en qué específicamente se basa eso. ¿Te refieres a la crítica que Hume realiza a las ideas de causalidad y de substancia? ¿Es Sí, sí, correcta mi exactamente apreciación? esas. Ya, pero para eso voy a tener que buscar el archivo de la semana 3, ¿ya? Eh, quiero que me des unos segundos para buscar el archivo correspondiente. Ok, profesor, no hay problema. Ya lo encontré, un ratito, por favor. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla para presentar la separata de la semana 3, específicamente en lo que atañe a la filosofía de Hume y de esta manera poder explicarte lo concerniente a la crítica de la substancia y de la causalidad, ¿ya? Ok, profesor. Ya, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a leer y te voy a ir explicando, ¿ya? A ver, David Hume, filósofo empirista, sostuvo que la mente tiene como contenidos dos clases de percepciones. Perdóname un ratito, discúlpame, 30 segundos, por favor, ya un ratito. Ya, entonces te decía que David Hume es un filósofo empirista quien sostuvo que la mente tiene eh, dos clases de percepciones, impresiones e ideas. La diferencia entre estas es la siguiente. Las impresiones y las ideas se diferencian por la intensidad con la que se presentan. Es decir, las impresiones se presentan con una mayor intensidad, las percibimos con una mayor intensidad que las ideas. Otra diferencia es el orden en el que se presentan, ¿no? Primero son las impresiones y luego son las ideas, ¿correcto? Las ideas son como imágenes debilitadas que tenemos acerca de las impresiones, ¿correcto? Eh, bueno, aquí subyace la crítica que Hume y todos los empiristas en su momento le hicieron al innatismo de Descartes, porque como tú sabes, Descartes sostuvo que el hombre viene al mundo con ciertas ideas, ¿no?
la mente del hombre al nacer trae ciertas ideas, ¿no? Es decir, Descartes defiende un innatismo, ¿no? Las ideas innatas, según Descartes, son el fundamento de nuestro conocimiento, son fundamentales para que nosotros podamos conocer, ¿no? Pues bien, Hume sostiene que eh, la mente del hombre tiene como contenidos dos clases de percepciones, ¿no? Impresiones e ideas. Y estas se diferencian por la intensidad y por el orden con el que se presentan, ¿no? O sea, las impresiones son más intensas, primero son las impresiones y después son las ideas, y no al revés, ¿no? También sostuvo que las ideas de causa y sustancia son absurdas, o en todo caso son falsas ideas, ya que de ellas no tenemos ninguna impresión, ¿no? Esto implica que no existen ideas innatas, ¿no? No existen ideas innatas, porque para tener ideas, repito, es necesario haber tenido primero impresiones, ¿no? Las ideas de causa y de sustancia solo surgen por hábito o por costumbre. La conexión entre dos hechos no es un dato de la experiencia, sino el resultado de una creencia después de advertir repetidamente la conexión de dos hechos, ¿no? Por ejemplo, este, después de ver que siempre que hay fuego hay humo, ¿no? Después de ver eh, mil y una vez que después del fuego sale humo, eso me lleva a pensar que existe una causalidad entre ambos hechos. Pero esta conexión no es un dato de la experiencia, solo ha surgido por el hábito, por la costumbre de ver que siempre que hay fuego sale humo, ¿no? Es decir, la causalidad tiene un origen psicológico y es el resultado de la asociación de ideas, pero no es que la causalidad exista, porque, a ver, yo sé cómo es una pelota después de haberla visto, después de haberla pateado, después de haberla tocado, ¿no es cierto? Sé que es redonda, sé que es de un determinado color, sé que es de textura lisa, bueno, ¿no? Tengo la idea de un lapicero después de haberlo visto, después de haberlo usado para escribir, ¿no? Pero la causalidad yo nunca la he visto. No sé qué forma tiene, no sé cuánto pesa, ¿no? Porque la causalidad no es en rigor una idea, ¿no? Es una falsa idea, ¿no? Surgida del hábito y la costumbre, ¿no? ¿Correcto? Otro tanto ocurre con la idea de substancia, que es una falsa idea, es una idea falsa, ¿no? Porque toda la experiencia que tenemos de la sustancia rosa se agota en sus propiedades de color, tamaño, forma, suavidad y olor, que son propiedades fenoménicas. Fenómeno es lo que se presenta a nuestros sentidos. O sea, por ejemplo, sobre una rosa, yo sé que es roja, que tiene un aroma determinado, ¿no? Que sus pétalos son suaves, que es de un determinado tamaño, que tienen una determinada forma sus hojas, pero nada más, o sea, yo conozco solo los fenómenos de esa rosa, pero a la rosa en sí misma, o sea, que es una sustancia, a la rosa que es una sustancia, no la conozco, o sea, yo no sé que es una sustancia, ¿por qué? Porque nunca la he visto, no le he tocado, no sé cuánto pesa, ¿no? ¿Entiendes? La idea de sustancia es falsa porque no está antecedida en impresión alguna. Dime, Jericó, ¿se entendió la explicación? ¿Podría dar un ejemplo más sobre sustancia, profesor? Claro, mira, por ejemplo, tú eres una sustancia, ¿correcto? Tú eres una sustancia, el carro es una sustancia, la pelota es una sustancia, el lapicero es una sustancia, ¿no? A ver, yo sé
que por ejemplo Jericho es de sexo masculino, sé que su color de cabello es negro, que sus ojos son pardos, bueno, etcétera, ¿no? Sé cómo está vestido, pero nada más, pero yo no he visto la idea de sustancia, ¿me entiendes? No sé qué es la idea de sustancia, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el lapicero, ¿no? Yo sé que el lapicero es de un determinado color o escribe de un determinado color, tiene una determinada forma, pero en tanto que es una sustancia, yo no sé que es una sustancia porque no la he visto, ¿me entiendes? Eh, ¿Por qué? Porque sobre la idea de sustancia y sobre la idea de causalidad no tenemos ninguna impresión. ¿Tú alguna vez has visto la sustancia? A ver, respóndeme. No, profe. Pero si has visto una pelota, Sí, ya, ¿qué forma tiene la pelota? redonda. Ya, ¿y cómo sabes eso? Porque la has visto, porque has jugado con ella, ¿no es cierto? O sea, porque Sí. primero has tenido impresiones y después te has formado una idea, ¿no? ¿No es cierto? Pero, pero tú nunca has visto la causalidad, nunca has visto la sustancia. Entonces, no puedes decir nada sobre ella, ¿me entiendes? Las ideas de sustancia y de causalidad en rigor son falsas ideas porque no están antecedidas en impresión, ¿correcto? No están antecedidas en impresiones. Acuérdate de la idea de la que partí. Para tener ideas, primero es preciso haber tenido impresiones, ¿correcto? ¿Se entendió? ¿Ahora sí o no? Ah, ya, profe. Ya, y ahora sí. Muy bien, no sé si tienes alguna otra pregunta, con toda confianza. Sí, sí, otra duda que tengo es sobre, en el criticismo hay una parte en la que se menciona los juicios. Entendí lo que son los juicios analíticos, juicios sintéticos, pero no entendí mucho sobre los juicios sintéticos a priori. No, más o menos no sé eso. Ya mira, tú sabes que Kant dice que nuestro conocimiento está formado por, el conocimiento se constituye en base a los juicios analíticos y a los sintéticos, ¿no es cierto? Los juicios analíticos son universales, son necesarios, ¿no? Son a priori, es decir, su verdad no depende de la experiencia. ¿Qué más? A ver, en los juicios analíticos el predicado está en el sujeto. Por ejemplo, cuando tú dices, el triángulo tiene tres lados. El triángulo tiene tres lados. El predicado tiene tres lados. En realidad te dice lo mismo porque triángulo es eso, ¿no? O sea, se trata de un juicio tautológico porque te dice lo mismo, ¿no? El triángulo tiene tres lados. Claro, tiene que ser así, pues, porque el triángulo es eso, ¿no? Una figura de tres lados, ¿no? En cambio, los juicios sintéticos son particulares, son contingentes, son a posteriori, es decir, requieren de la experiencia. Para saber si son verdaderos, necesitamos recurrir a la experiencia, ¿no? Eh, y por otro lado, en estos juicios el predicado no está contenido en el sujeto, si no está contenido en el sujeto, quiere decir que el predicado te dice algo nuevo sobre el sujeto, te agrega conocimiento nuevo sobre el sujeto, ¿no? Por ejemplo, este, cuando tú dices a ver, eh, cuando tú dices, la carne es saludable, ¿no? La carne es saludable o cuando tú dices, por ejemplo, el sol es una estrella, ¿ya? El sol es una estrella, la luna es un satélite. Bueno, se trata de un juicio eh, sintético porque el predicado
es una estrella, es un satélite, etcétera, no está contenido en el sujeto, sino que te agrega un conocimiento nuevo acerca del sujeto, ¿no? Entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Tú sabías esto, me dijiste, ¿no? Sí, Muy bien, ahora, es necesario que introduzcamos una variable importante. ¿Cuál es esta? Que, que el criticismo de Kant sintetizó el racionalismo y el empirismo, ¿no? Sintetizó el racionalismo y que sintetizó el racionalismo y el empirismo, perdón. Entonces, el criticismo de Kant es una síntesis, ¿no? Del racionalismo y del empirismo, pero también supone una crítica a ambas corrientes filosóficas, ¿no? Hace una crítica a ambas corrientes filosóficas, ¿no? Entonces, Kant estaba de acuerdo con el empirismo, en que el conocimiento surge de la experiencia, ¿no? Surge de la experiencia. A propósito, Kant en algún momento dijo, la lectura de Hume, que era un empirista, me despertó de mi sueño dogmático. O sea, lo hizo ver la verdad de las cosas, ¿no? Que el conocimiento para su constitución necesita de la experiencia. No puede haber conocimiento sin experiencia. Pero Kant a la vez no está de acuerdo con el empirismo en cuanto niega la existencia de verdades innatas. ¿Por qué? O de ideas innatas, perdón. ¿Por qué? Porque si las ideas innatas son falsas, entonces no pueden haber ideas universales y necesarias. ¿Y eso qué consecuencias trae? Que no puede haber ciencia, porque la ciencia es un conocimiento universal y necesario, ¿no? Si no existen las ideas innatas, entonces no existe la ciencia. Y esa es una cosa que no aceptó Kant, que le reprochó a los empiristas haber eh, negado la existencia de las ideas innatas, que era igual a decir que no existe la ciencia. ¿Correcto? Por lo tanto, Kant, como sí creía en la ciencia y por lo tanto sí creía en la existencia de un conocimiento universal y necesario, se propone demostrar cómo es posible la ciencia. Y Kant sostiene que la ciencia es posible gracias a la existencia de un cierto tipo de juicios que él llama sintéticos a priori, sintéticos a priori, que son, digamos, el resultado, si se quiere, de la combinación de los juicios analíticos y de los juicios sintéticos, ¿no? Los juicios sintéticos a priori son, si se quiere, una combinación de los anteriores. Son sintéticos porque el predicado te agrega algo nuevo sobre el sujeto. Son sintéticos porque el predicado te dice algo nuevo sobre el sujeto. ¿No? Expande nuestro conocimiento, aumenta nuestro conocimiento, que es lo propio de la ciencia, ¿no? La ciencia aumenta nuestro conocimiento sobre el mundo, ¿no? ¿Correcto? Pero a la vez, estos juicios son a priori porque su verdad no necesita demostrarse empíricamente, ¿no? Su verdad se determina de manera a priori, antes de la experiencia, sin la participación de la experiencia. Esto hace que estos juicios sean universales y necesarios, ¿correcto? Los juicios sintéticos a priori, ¿no? Un ejemplo de juicios sintéticos a priori. eh, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Ahí tienes un ejemplo de un juicio sintético a priori, porque el predicado, ¿no es cierto? No está contenido en el sujeto, ¿correcto? No está contenido. Eh, eh, ¿no? Las ideas de eh, la idea de corta,
de puntos, etcétera, no están contenidas en la idea de distancia, ¿no? Por lo tanto, el predicado te agrega contenido nuevo al sujeto, pero para saber que este juicio es verdadero no necesitas de la experiencia, te basta simplemente un análisis de tu razón. La distancia es más corta, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Lo analizas con tu entendimiento y llegas a la conclusión de que sí, pues, es lógico, ¿no? Obvio, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, no necesitas que nadie te lo demuestre ni te lo pruebe. Te basta, repito, con hacer un análisis mental, ¿no? Con tu propia cabeza haces un análisis y llegas a la conclusión de que eso es cierto. O sea, has llegado a la verdad de manera a priori, sin la experiencia, únicamente haciendo un análisis con tu entendimiento. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Mira, yo estoy hasta las 5 de la tarde y si no ingresan otros estudiantes, puedes seguir haciendo tus preguntas con toda confianza. No, no te sientas mal, no te estoy haciendo ningún favor porque es parte del trabajo que realizo. Así que si quieres hacer otra pregunta, aprovecha ahora que no hay nadie todavía, ¿no? Puedes preguntar sobre otros aspectos si deseas, ¿no? ¿Tienes otra pregunta, Yerico? Profe, pero este, más o menos en cada clase, ¿en qué, más o menos, en qué aspectos más o menos básicamente me tengo que basar para, no sé, para poder estar apto para poder responder esa pregunta? No, no, ¿O no, no. necesariamente tiene que ser todo? Ah, lo que pasa es que los profesores los profesores que hacen las preguntas para el examen que ustedes rinden se basan en todos los contenidos trabajados en clase. Entonces tú tienes que conocer estos contenidos, ¿no? Porque si no, no puedes responder las preguntas de los exámenes que has de rendir en el ciclo, ¿no? Tienes que conocer todas las separatas, ¿no? No sé si tienes alguna otra inquietud. Sí, profe, justamente ayer se acabó la clase y pues no tuve tiempo para poder preguntar a la profesora, pero sobre la clase de ayer que es de filosofía contemporánea, ajá, ¿dónde está? Ajá, acá está, sobre la ley de los tres estadios. Conte, ya. Sí, Pero para ello tenemos que compartir la separata de la semana, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, a ver, voy a leer y te voy a ir explicando, ¿te parece? A ver, Auguste Comte
1798 Montpellier, 1957 París. Bueno, Comte, o Comte, como le dicen algunos, es un filósofo francés. Un ratito, por favor. Un ratito, ¿eh? Bueno, te decía, Comte o Comte, como le llaman algunos, es un filósofo francés creador de una filosofía que ejerció gran influencia en algunos países europeos y en países latinoamericanos, ¿no? Como es el caso de Brasil, Chile y Argentina principalmente, ¿no? Comte fue el fundador del positivismo, corriente filosófica del siglo XIX que tuvo como importante influencia del empirismo de Locke. Bueno, un dato importante que hay que tener en cuenta es que el positivismo surgió en el contexto de la industrialización, quiero decir, de la segunda revolución industrial, que generó, como tú sabes, muchos cambios, ¿no? En diferentes ámbitos, ¿no? Y que permitió resolver muchos problemas que durante mucho tiempo agobiaron al hombre, ¿no? Entonces, Comte fue un testigo de los cambios producidos por la revolución industrial, ¿no? En ese contexto es el contexto en el que surge el positivismo, ¿no? Palabra que proviene de positivo, que quiere decir concreto, tangible, que se puede ver, observar, tocar, ¿no? Uno de los lemas más importantes del positivismo es eh, paso a los hechos, pero claro, a los hechos positivos, ¿no? Basta de metafísica, paso a los hechos, ¿no? O sea, hay que dejarnos de especular sobre cosas que no podemos ver, tocar, que no podemos probar, y solo concretémonos a reflexionar sobre hechos que se pueden demostrar, que se pueden comprobar, que se pueden verificar empíricamente, ¿no? Ahora, el positivismo posee tres características principales. Es realista porque sostiene que el conocimiento positivo se refiere a lo real. ¿Qué es lo real? Lo que se puede probar, demostrar, ¿no? Yo puedo demostrar la existencia de un carro, ¿no? Este, eh, sé cómo es un lapicero, sé cómo es una pelota, ¿no? Pero no sé cómo es el alma, no sé cómo es Dios. Entonces, solo debemos abocarnos a lo positivo, a lo real en términos positivos, ¿no? Es práctico, tiene fines utilitarios. Sus lemas son saber para prever, prever para proveer y el amor por principio, el orden por base, el progreso por fin, ¿no? Bueno, el positivismo quería construir una nueva sociedad, ¿no? Donde se erradicara la metafísica, ¿no? Una sociedad eh, digamos, en la que la ciencia, la tecnología, lo práctico eran lo determinante, ¿no? Relativista, Kant decía, el único principio absoluto es que todo es relativo. Por ello rechazó toda posibilidad de obtener un conocimiento absoluto, ¿no? Kant también sostuvo que la evolución del espíritu humano recorre tres estadios, ¿no? O tres etapas que son las tres etapas que atraviesa el hombre en su conquista del saber. Estas etapas son el teológico o ficticio, donde predomina la explicación religiosa o mágica, ¿no? Los acontecimientos y todo lo que ocurre en el mundo se comprenden apelando a la voluntad de los dioses o de un dios, ¿no? Claro, este estadio o esta etapa se corresponde pues con
las comunidades primitivas, ¿no? El comunismo primitivo de la antigüedad, donde el hombre trataba de explicar todo en base a mitos, o brindando, digamos, explicaciones de carácter religioso para explicar los hechos del mundo, ¿no? Por ejemplo, este, el mito de Rómulo y Remo para explicar el origen de Roma, el mito del lago Titicaca para explicar el origen del Tahuantinsuyo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, una catástrofe era vista como el resultado de la furia de Dios o de los dioses, ¿no? Dios ha castigado al hombre porque se rebeló, porque se portó mal, bueno. Luego viene el estadio metafísico abstracto, donde predomina la especulación filosófica, donde predomina ya no la explicación mágica religiosa, sino la explicación racional, ¿no? Ahora se explican las cosas en base a fenómenos, recurriendo a conceptos, a categorías abstractas, ¿no? Este estadio o esta etapa se corresponde con eh, la etapa en la cual predomina la filosofía, ¿no? En Grecia, ¿no? Con filósofos como Platón, Aristóteles, que recurren a una serie de conceptos que son producto de su especulación filosófica para explicar aspectos del mundo como, por ejemplo, el movimiento, ¿no? U otros fenómenos, ¿no? Y luego viene el estadio positivo o científico, donde destaca la observación, la experimentación y el método científico. Es el último estadio de esta evolución y supone el triunfo de la racionalidad positiva. Los hombres ya no buscan el origen del universo, sino las leyes que rigen o que explican los fenómenos que ocurren en el universo, ¿no? Entonces, la etapa positiva o científica es aquella en la que predomina la ciencia, ¿no? Que es la única que puede lograr el progreso humano, el progreso de la sociedad está determinado por el avance de la ciencia, ¿no? Solo la ciencia es la que puede ayudar al hombre a lograr el progreso, ¿no? Muy bien, entonces no sé si se entendió Jericó. Y profe, ahora sí. Muy bien, le doy la bienvenida al estudiante Luis Abraham. No sé si tiene alguna pregunta. Bienvenido a la sesión de consultas académicas. Mi nombre es Wilber Almonte, soy docente de filosofía y estoy a cargo de este servicio hasta las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Cuál es tu pregunta, Luis? Profesor, buenas tardes. Sí, mi duda era qué es, o sea, cómo entiende Hegel el concepto del absoluto, porque no entendí muy bien ese concepto. ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende Hegel el concepto de lo absoluto? A ver, vamos a compartir el, el archivo o la separata de la semana 4 que estamos estudiando para verlo, ¿ya? Ya, a ver, dice George Hegel, Stuttgart, 1770, Berlín, 1831. Su filosofía representa un sistema deductivo cuyo objetivo es alcanzar la idea absoluta, fundada exclusivamente en las premisas lógicas de las que parte la razón. A ver, hasta ahí vamos a hacer un alto y vamos a tratar de entender esta primera parte, ¿no? Su filosofía representa un sistema deductivo. Claro, o sea, quiero que recordemos que algunos filósofos
crearon sistemas filosóficos. Los primeros sistemas filosóficos fueron creados en la antigüedad por filósofos como Platón y Aristóteles. Ellos son los creadores de los primeros sistemas filosóficos de la historia. Posteriormente, otros filósofos dicen que el último sistema filosófico creado en Occidente es la filosofía de Hegel, ¿no? Hegel es el creador del último sistema filosófico de la cultura occidental, ¿no? Pero, ¿qué cosa es un sistema filosófico? Un sistema filosófico eh, es una teoría del todo. O sea, una teoría, o si se quiere, un conjunto de teorías eh, que explican todas las cosas del mundo, ¿no? Eh, y porque explican todas las cosas del mundo, abarca una infinidad de temas, ¿no? O sea, temas ontológicos, políticos, éticos, nociológicos, epistemológicos, antropológicos, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Ahora, el objetivo de, de la filosofía de Hegel es alcanzar la idea absoluta, el saber absoluto, ¿no? Utilizando únicamente, ¿no? La razón, ¿no? La razón, ¿no? La realidad se deduce, ¿no? Dice, esta deduce la realidad empírica, o sea, la razón va a explicar la realidad empírica sin tener que apoyarse en ella, o sea, sin tener que apoyarse en la experiencia, ya que la filosofía debe caracterizarse por su autonomía, necesidad y universalidad. También llega a ser un saber holístico. Holístico quiere decir un saber integral, total. Claro, pues porque acabo de decir que la finalidad de la filosofía de Hegel es explicar todas las cosas que existen en la realidad, ¿no? ¿Correcto? Explicar todo, pues ella misma constituye el todo como un idealismo absoluto. Claro, la filosofía de Hegel es un idealismo absoluto porque para Hegel la primera realidad de la que todo surge es la idea absoluta. O sea, la razón, ¿no? Primero existe la razón, primero existe la idea, ¿no? De ella se explica, o con base en ella se explica todo lo demás. ¿Correcto? Partimos de la razón para explicar todo lo que viene después, ¿no? Claro que no han faltado aquellos que han interpretado eh, la idea del absoluto como una forma de, digamos, de referirse a Dios, pero con un ropaje filosófico, ¿no? O sea, la idea absoluta, el espíritu absoluto sería Dios, ¿no? Del cual proviene todo, del cual proviene el mundo, el hombre, los animales, las plantas, todo. Pero hay quienes no están de acuerdo con esto, ¿no? Dicen, no, Dios no es el absoluto. Cuando Hegel habla sobre el espíritu absoluto, sobre la idea absoluta, está pensando simplemente en una razón. Es la razón la que explica todo, ¿no? ¿No? Primero es la razón y después son las demás cosas, ¿no? Porque la razón es la que explica la existencia de todo cuanto existe, ¿no? De esta manera, cualquier ente individual que captemos, ¿no? No es más que un momento o fase en la evolución del absoluto. Aquí hay una cuestión. Hegel no entiende, digamos, a Dios como algo fuera del mundo. Para Hegel, Dios no es algo fuera del mundo, como en Descartes, ¿no? Descartes cree que Dios creó el mundo y dejó que el mundo marche de acuerdo con sus propias leyes, ¿no? A eso se llama mecanicismo, ¿no? O sea, esta gran máquina que es el mundo camina como si fuera un reloj de acuerdo con su propio sistema, con sus propias leyes, ¿no? Dios lo creó y dejó que esta máquina marche sola, ¿no? El Dios de Descartes es, si se quiere, un Deus ex machina, o sea, un Dios fuera del mundo, ¿no? Pero en Hegel no es así. O sea, en Hegel cada cosa que ocurre en la naturaleza
cada cosa que pasa en la historia, cada cosa que pasa en la sociedad, constituye un momento del desarrollo, de la evolución del absoluto. O sea, es como si la razón, Dios, como quieras llamarlo, marcha por el mundo. Todo lo que ocurre es una expresión de su desarrollo, ¿no? Esta explicación de Hegel ha sido, si se quiere, caracterizada por algunos como una especie de panteísmo, ¿no? Panteísmo quiere decir que Dios es todo lo que existe en la naturaleza, ¿no? Porque claro, o sea, vuelvo a repetir, Hegel decía que todo lo que ocurre en la naturaleza, todo lo que ocurre en la historia no es sino una manifestación del absoluto, que es igual a decir una manifestación de Dios, ¿no? ¿No? Muy bien. Ahora, Hegel concibe la realidad como un desarrollo dialéctico, un movimiento incesante que transcurre por necesidad. Claro, o sea, lo que quiere decir esto es que la realidad es cambiante, ¿no? Todo cuanto existe está cambiando. El cambio es real, todo cambia, ¿no? Pero los cambios que se producen en la naturaleza, los cambios que se producen en la historia, los cambios que se producen en la sociedad, no son cambios contingentes, no son casuales, todo lo contrario, ocurren necesariamente, todo ocurre por necesidad, ¿no? Ahora, ¿cómo cambia la realidad? En base a tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Todo lo que existe, todo lo que acontece se puede explicar en base a esos tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Por ejemplo, hoy día me comí una manzana. Bueno, Hegel, ¿cómo lo explicaría? Explicaría que esa manzana es producto de un desarrollo, ¿no? Primero fue una semilla, después fue un árbol y después fue un fruto. ¿No es cierto? O sea, hay tres momentos, ¿no? Tesis, antítesis, síntesis. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en la historia, ¿no? Todo se puede explicar dialécticamente. Por ejemplo, primero existió eh, el, el absolutismo monárquico, ¿no? Que generó muchas injusticias, mucho sufrimiento. Luego vino la Revolución Francesa, ¿no? Y luego vinieron los tiempos modernos, ¿no? El origen de los tiempos y luego la modernidad, ¿no? Bueno, todo se puede explicar en base a una tesis, a una antítesis y a una síntesis, porque la realidad es dialéctica. Eh, digamos, se puede explicar siempre en base a tres momentos, ¿no? Nada de lo que ocurre es casual, nada de lo que ocurre es contingente, todo es necesario que ocurra. Por ejemplo, por muy bárbaro, por muy caprichoso que parezca, todo ocurre por necesidad. Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo un momento un tanto desquiciado, ¿no? Que es el surgimiento de, de Robespierre, que mandó a la guillotina a cerca de 40.000 hombres solo por oponerse a sus planes, ¿no? Esto que pareciera ser una locura, esto que pareciera ser una monstruosidad, una barbaridad, según Hegel fue necesario que ocurra, ¿no? Era necesario que ocurran estos hechos para que la Revolución Francesa se concretice, ¿no? Para que surgieran los tiempos modernos, si se quiere, ¿no? ¿Ve? Bueno, no sé si hasta ahí está claro. ¿Se entendió, Luz? Sí, bueno, lo que más o menos entendí fue que mm, Hegel intenta como eh, explicar las cosas a través, o como que entiendo buscar el origen del todo, pero a través, pero a la vez como la explicación de todas las cosas. Entonces, Así para es. eso él recurre como a la idea absoluta, o sea, la idea absoluta es la que sustenta todo, todo, Es todo el, este es el equivalente, según algunos,
Cuando Hegel habla sobre el espíritu absoluto, está hablando de Dios, pero claro, como él no es un religioso, sino un filósofo, entonces, en lugar de llamarlo Dios, le llama idea absoluta, ¿no? ¿Se entendió, Luis? Claro. Y en este caso, ¿por qué él en la etapa moderna, o sea, otra vez retoma este problema de la existencia? Porque si no me equivoco, eso fue, quienes buscaban eso eran en principio los presocráticos, el por qué retoma el problema. ¿A qué problema te refieres? O sea, al origen de las cosas, el problema del origen de las cosas, la explicación de todo, ¿no? Por ejemplo, antes se decía que el apeiron, por ejemplo, era el origen de todo, ¿no? Se buscaba esas explicaciones. Mi pregunta es por qué en la etapa moderna él otra vez como que recurre a este problema, o sea, para intentar explicar. No, pero en la etapa cosmológica a la que tú te refieres, el problema crucial es saber de dónde proviene la realidad, ¿no es cierto? Bueno, según Tales proviene de un solo elemento, que es el agua, ¿no? Otros dirán, no, no es el agua, es el aire, otros dirán es el fuego, como es el caso de Heráclito, otros dirán, no, la realidad no se compone de un solo elemento, sino de cuatro, por ejemplo, o de varios, ¿no? ¿Me entiendes? Otros dirán, no, no es el agua, tierra, fuego, sino los átomos, dirán, los atomistas, ¿no? En Hegel no es esa la finalidad, o en todo caso, el propósito de su filosofía no es explicar únicamente de dónde proviene todo. En realidad, la filosofía de Hegel es una filosofía holística, o sea, que quiere explicar todo, no solamente el origen del mundo, sino quiere explicar todo, quiere explicar la historia, quiere explicar la sociedad, quiere explicar la religión, quiere explicar el arte, quiere explicar la filosofía, quiere explicar todo. Es un sistema, no te olvides que es un sistema. La filosofía de Tales, la filosofía de Heráclito, no son sistemas. En cambio, la filosofía de Hegel sí es un sistema filosófico, o sea, una teoría de todas las cosas. ¿Me entendiste, Luis? Sí, profesor, queda más claro. Bueno, solamente para complementar, cuando estaba resolviendo las preguntas del boletín, bueno, en la pregunta, un momento, ahí está, en la pregunta 4, bueno, en este caso, como que tendría a confundir la clave, ¿no? Porque yo marqué la A, pero en realidad era la B. Y acá decía que la respuesta era el fenómeno del movimiento de la materia del positivismo de Hegel. Eh, esa parte, ¿no? O sea, no entiendo cuando dice materia del positivismo de Hegel, porque creo que esa parte no está en la teoría. No, no sé si me puede explicar para poder comprenderlo. ¿Qué pregunta específicamente? Es la pregunta 4 del boletín de la Ah, ya, semana ya, 4. ya. Ya, dame un segundo, por favor, para compartir el cuestionario, ¿te parece? A ver, la pregunta 4. Ya leamos. Dice, en un tratado de filosofía se lee, antes que nada, hay que señalar que el mundo es un conjunto activo de fenómenos o sucesos en movimiento. No hay nada inmóvil, ni elementos totalmente desligados entre sí. Todo lo que existe se encuentra en movimiento. Vemos movimiento en las partículas elementales y en los átomos, en las moléculas, en los seres vivos, en las galaxias. Existen leyes generales y leyes particulares que se refieren a este tipo de movimiento. Por ejemplo, el movimiento de los seres vivos que estudia la biología o el movimiento de la sociedad que estudia la sociología, según la cual la historia de la humanidad está en constante progreso, ¿no? La descripción presentada coincide con, la respuesta está en la alternativa A. La visión del mundo del materialismo dialéctico de Marx
y Engels. Veamos la solución. Dice, de acuerdo con Marx, la historia de la humanidad se encuentra en constante progreso hacia un fin y tiene como base la lucha de clases sociales a través de la violencia. Según él, este progreso histórico llevará de forma inevitable a una sociedad comunista, caracterizada por su vínculo estrecho con la libertad y la igualdad. Bueno, en el enunciado hay varios aspectos, hay varias palabras que sirven de clave para llegar a la respuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que en el mundo no hay nada que esté inmóvil, acá lo dice, ¿no? No hay nada inmóvil, ni elementos totalmente desligados entre sí, o sea, todo está relacionado, ¿no? Todo lo que existe se encuentra en movimiento, dice, ¿no? Y luego habla sobre las leyes, ¿no? Generales y particulares que explican el cambio, el movimiento presente en todo, ¿no? Y luego cuando dice, habla de la sociedad que es estudiada por la sociología según la cual la historia de la humanidad está en constante progreso. Bueno, eso te alude a Marx, pues a la filosofía del materialismo dialéctico de Marx y Engels, ¿no? La filosofía marxista tiene dos aspectos importantes para explicar las cosas. Uno es el materialismo dialéctico, desarrollado fundamentalmente por Friedrich Engels, ¿no? En su obra Dialéctica de la Naturaleza. El materialismo dialéctico estudia las leyes que explican la naturaleza. Y el otro aspecto importante del marxismo es el materialismo histórico, desarrollado fundamentalmente por Marx en su obra Das Kapital, o sea, El Capital, ¿no? Donde él explica las leyes que explican la sociedad, la historia, ¿no? ¿No? Las leyes de la sociedad y la historia, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, en el enunciado de la pregunta hay varios términos, hay varias categorías que te llevan a la respuesta. No sé si tienes alguna observación, persiste aún la duda. Claro, bueno, ¿por qué en este caso no sería la B? Sería mi pregunta. ¿Por qué no sería la alternativa B? A ver, vamos a volver a compartir. ¿Se ve? Sí se observa. Porque dice el fenómeno del movimiento de la materia del positivismo de Hegel. Bueno, para empezar, Hegel no era positivista. El positivismo es una filosofía creada por Comte, o por Comte, ¿no? ¿Me entiendes? Por otro lado, el fenómeno del movimiento de la materia no es explicado por Hegel, ¿no? Porque la filosofía de Hegel es más bien idealista, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, no sé si tiene otras preguntas. Jericho, Luis, de repente tienen algún otro aspecto que quieran que yo les explique. Sí, una consulta más. Cuando estaba, cuando estaba en la clase de filosofía, el profesor estaba explicando la diferencia entre la dialéctica de Hegel y de Marx. Y entiendo más la dialéctica de Hegel, ¿no? Porque es tesis, antítesis y síntesis. Pero hay una parte, cuando está explicando lo de Marx, la dialéctica de Marx, y por ejemplo, decía tesis es la burguesía, antítesis es el proletariado, y la síntesis. Perdón, Luis, disculpa que te interrumpa, perdóname. Lo que pasa es que pasó un carro haciendo una bulla atroz por acá. Repíteme la última partecita, por favor. Sí,
le decía que en la dialéctica de Marx hay una parte de explicación en la cual el profesor nos decía que, por ejemplo, decía, la tesis sería la burguesía, la antítesis el proletariado, y el conflicto, o sea, bueno, la síntesis sería, en este caso, la revolución. Y esa parte no entendí, o sea, la dialéctica de Marx, en qué punto es diferente a la de Hegel? Porque, o sea, yo la veo como un poco más aquí como si fuera causal, o sea, como que si entre la burguesía y el proletariado va a haber un conflicto, por eso entonces va a haber revolución. Eh, o sea, ¿en qué se diferencia? Eso quería saber. Bueno, la diferencia fundamental, diría yo, entre la dialéctica hegeliana y la dialéctica marxista es que la primera es de base idealista. O sea, la dialéctica de Hegel sostiene que el principio de todo es la idea, el espíritu absoluto, ¿no? En cambio, Marx sostiene que el fundamento, el origen de todo es la materia. Ahí tienes una diferencia, pero clave, clave, ¿no? ¿Entiendes? La dialéctica de Hegel es idealista. En cambio, la dialéctica de Marx es materialista. Ahí tienes una diferencia importante. Sin embargo, Marx tomó la dialéctica de Hegel para explicar la realidad, ¿no? Para explicar toda la realidad. Eh, Porque según Marx, y aquí está la herencia, o en todo caso el legado de Hegel, este, todo lo que ocurre en la realidad ocurre de manera dialéctica, en base a tres momentos: tesis, antítesis y síntesis, ¿no? La única diferencia, pero es una diferencia clave, fundamental, es que Marx sostiene que en el principio de todo existe la materia, ¿no? Esa es la razón por la que eh, algunos estudiosos de la filosofía marxista sostengan que Marx puso de pie lo que en Hegel estaba de cabeza, ¿no? De cabeza. O sea, porque vuelvo a repetir, Hegel dice que todo surge de la idea. Marx dice, no, eso es incorrecto. En el principio de todo está la materia, ¿no? ¿Se entendió, Luis? Sí entendí la diferencia, profesor. Eh, pero en el ejemplo no logro captar por qué, bueno, en la clase nos explicaron, Porque mira, este, cuando Marx, siguiendo a Hegel, sostiene que todo cambia en base a tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. Ahí tácitamente está hablando de un principio que gobierna la realidad, es la lucha de los contrarios, la lucha de los contrarios, ¿no? O sea, si mal no recuerdo, mencionaste que tu profesor señaló que la burguesía representa la tesis, el proletariado la antítesis y la revolución la síntesis, me parece, ¿no? sí, Así dijiste, ¿no? Bueno, lo que sí, quería destacar es esa lucha de contrarios, ¿no? La lucha de los contrarios, ¿no? Que existe, digamos, en el plano social y en general, en toda la realidad, hay una lucha de los contrarios, ¿no? Eso es lo que ha querido destacar, ¿no? claro, pero por qué en este caso la síntesis de la burguesía y el proletariado sería la revolución? Eso no entiendo. Porque la revolución es el resultado de esa confrontación, de esa rivalidad. Acuérdate que el principio que anima o que gobierna en la realidad es la lucha de los contrarios, ¿no? Hay una unidad también, ¿no? Dentro de esa oposición hay una unidad, pero lo real es que todo está cambiando y esos cambios son provocados por la lucha de los contrarios, ¿no? ¿Me entiendes? Por ejemplo, mira, eh,
el marxismo sostiene que en todas las formaciones socioeconómicas que han existido, por ejemplo, en el esclavismo, en el feudalismo, en el capitalismo, ¿no? Existe una confrontación entre clases sociales, ¿no? Por ejemplo, en el esclavismo se presenta la lucha entre amos y esclavos, ¿no? La lucha entre amos y esclavos. Esa lucha entre amos y esclavos fue la que produjo el paso a la siguiente formación socioeconómica, como es el feudalismo, ¿no? Pero en el feudalismo también hay una lucha entre los señores feudales y los siervos, ¿no? Eh, durante ese periodo hubieron muchas insurrecciones, rebeliones, qué sé yo, manifestaciones, o en todo caso expresión de esa lucha de los contrarios existentes en ese momento determinado de la historia, ¿no? Y luego en el capitalismo la lucha, la confrontación es entre los burgueses y los proletarios, ¿no? Eh, los primeros son los dueños de los medios de producción, o sea, son los dueños de las fábricas, de las herramientas, de los instrumentos, de los vehículos que se utilizan en las labores de producción. Son los poseedores de los medios de producción, ¿no? Los proletarios, por el contrario, son los desposeídos, son los que no tienen nada más que su fuerza de trabajo y que venden a cambio de un salario, ¿no? Para poder vivir, ¿no? Entonces, esa lucha que existe entre burgueses y proletarios, ¿no? Dará lugar a una revolución que permitirá el paso o tránsito hacia el comunismo, que es la meta de la historia, si se quiere, ¿no? ¿Entendió? Sí, profesor. Muy bien. Luis, Jerico, quiero que me den 20 segundos para traer un poquito de agua, ¿ya? Pero vayan pensando en sus preguntas si las tienen. Un ratito, ¿ya?
Y ahora sí, Luis, Jericho, no sé si tienen alguna otra pregunta, con toda confianza, por favor. Sí, profesor. Eh, bueno, respecto a la filosofía de Conte, yo tenía una pregunta. Eh, Él habla que en el estadio metafísico sobresale la explicación filosófica, pero él como que dice que esa explicación es especulativa. Pero antes, o sea, mucho más antes, su filosofía se basa en que le da como importancia a la ciencia. Entonces, ¿no sería esa una contradicción? O sea, me refiero, eh, es como que se necesita de la filosofía para llegar al estadio positivo. Sin embargo, él, como que ataca la filosofía en uno de los estadios. Entonces, eso, ¿no sería una contradicción? No, no sería una contradicción porque él, como no sé si tú estuviste presente cuando manifesté que el positivismo creado por Comte surge en la época de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial, que como tú sabes, produjo muchos cambios, eh, permitió, por ejemplo, encontrar la cura a algunas enfermedades, permitió la creación de una serie de medicinas para combatir enfermedades, ayudó a superar las hambrunas eh, eh, que agobiaban periódicamente a ciertas regiones de Europa antes de esta época, y así por el estilo, ¿no? Entonces, él fue un testigo de lo que la industrialización basada en el adelanto de la ciencia, trajo consigo, ¿no? Eh, pero también fue testigo del atraso existente en otros lugares, ¿no? Eh, en los que, digamos, eh, las poblaciones de los países eh, estaban más preocupadas por otras cosas, digamos, por la cháchara, por la explicación, por la, ¿cómo se dice? Por la especulación antes que por resultados concretos, ¿no? Por eso es que él defenestra contra la filosofía y también, por supuesto, contra la religión, ¿no? La religión, al igual que la filosofía, este, solo generan atraso, solo generan pobreza, solo generan confusión. Por eso es que Conte está convencido de que la filosofía se debe convertir en una ciencia. De hecho, él tiene un libro que se llama La filosofía como, o sea, en la que él sostiene que la filosofía debe convertirse, ¿no? En una ciencia, ¿no? Eh, la filosofía solo trae atraso, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces estaría contra ciertos tipos de filosofía, se puede decir metafísica, porque en este caso, en la clase, bueno, explicaban que el positivismo es una corriente filosófica, entonces, más bien esa corriente filosófica ayudaría a formar la futura ciencia de la cual Conte habla. Sin embargo, otras filosofías, como la metafísica, filosofías Claro, es metafísicas, que él, exacto, él está en contra de las filosofías especulativas, que son pura cháchara, ¿no? O sea, pura conversación, digamos, que se enfocan hacia cuestiones metafísicas que no se pueden observar. Acuérdate que para el positivismo eh, debemos dejar de lado la metafísica, ¿no? Su lema es basta de metafísica, paso a los hechos, ¿no? Pero a los hechos positivos, o sea, a los hechos que se pueden probar, verificar, ¿me entiendes? Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea, ¿no? El progreso solo proviene de la ciencia, ¿no? No de la religión, no de la especulación, no, solo de la ciencia, ¿no? De ahí proviene el progreso, ¿no? Y es más, la ciencia es un conocimiento ordenado, ¿no? Interrelacionado, sistemático, si se quiere, ¿no? Ese orden tiene que estar presente en la sociedad, ¿no? El mismo orden que se observa en la ciencia tiene que advertirse en la sociedad, o sea, hay que dejar atrás las crisis, porque las crisis son una expresión de desorden, del caos imperante, ¿no? No sé si tú recuerdas o sabes que aquí en el Perú el positivismo llegó en una época de profunda crisis, ¿no? Política, crisis económica, crisis social. El caudillaje imperaba en la política, los caudillos se peleaban, ¿no? Teníamos deudas que saldar, o sea, había crisis económica. Y a todo esto se suma la guerra con Chile, que profundizó esa crisis, ¿no? Entonces, trajimos la filosofía del positivismo para que nos ayudara a salir de esta situación. Y en el curso de algún tiempo pudimos, ¿no? Estabilizarnos, ¿no? Por ejemplo, Pierola logró ordenar la economía, ¿no? Eh, Logramos estabilizarnos políticamente, al menos durante algún tiempo, ¿no? Gracias al positivismo, ¿no? Y su idea de orden y progreso, ¿no? Solo puede haber progreso si hay orden, el mismo orden que hay en la ciencia. ¿Se entendió? Sí, sí, profesor, sí se comprendió. Bueno, le doy la bienvenida al alumno John Suyón. Hola John, bienvenido. Mi nombre es Wilber Almonte, soy el responsable de este servicio de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesor, una última consulta. Es sobre el filósofo Nietzsche. En este caso, quería que me explique la idea del eterno retorno y cómo en este caso eso tiene relación con su crítica de él hacia la idea de progreso. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Eh,
Nietzsche eh, efectivamente niega el progreso, ¿no? Para él no hay progreso. Este, todo lo que, todo lo que ocurre o todo lo que ha ocurrido ha de volver a repetirse en algún momento, ¿no? Porque eso supone que su idea de la historia no es lineal como la idea del cristianismo, que habla de un antes y un después de Cristo. No es lineal como la idea del positivismo, ¿no? Que vamos atravesando estadios, ¿no? El religioso, el metafísico y la meta es el positivo. Su idea de la historia tampoco es dialéctica como la de Hegel, como la de Marx, ¿no? Es dialéctica. La idea que Nietzsche tiene de la historia es circular, o sea, no hay un principio ni hay un final, ¿no? La historia no tiene un fin, ¿no? No tiene una finalidad. Este, por ello, todo vuelve a repetirse. Las guerras, las modas, todo vuelve a repetirse. Quizá no de la misma manera, pero sí en esencia, ¿no? La esencia es que todo vuelve a repetirse, ¿no? Entonces, esa es la idea de Nietzsche, ¿no? De que no hay progreso, ¿no? No hay progreso, sino eterno retorno. Ahora, la tesis del eterno retorno es una de las más controvertidas, ¿no? Ha sido objeto de un sinnúmero de interpretaciones, ¿no? Eh, pero quizá una, digamos, de las, de las interpretaciones que más aceptada, digamos, es la que dice que cuando Nietzsche dice que cuando habla sobre el eterno retorno, en realidad lo que él está diciendo es de que eh, el amor por la vida, ¿no? La vida es el valor más importante según Nietzsche, ¿no? El amor a la vida, que es lo más valioso que tenemos. Eh, ese amor por la vida, amor fati, amor al destino, debe hacernos querer que nosotros deseemos que todo lo que hemos vivido se repita una y mil veces, ¿no? O sea, amo tanto la vida, amo tanto mi vida, que he de querer que esta se repita infinitamente, ¿no? Esa es una interpretación del eterno retorno, ¿no? Que vuelvo a repetir, es una de las interpretaciones más, o perdón, es una de las tesis más controversiales que existen en torno a Nietzsche, ¿no? ¿Está claro, Luis? Sí, profesor. Bueno, si gustan pueden seguir preguntando y si no, eso depende de ustedes. No sé si Jericho tiene alguna otra pregunta. Profesor, ¿se me escucha? Sí, Luis, pregunta.
Eh, en un caso hipotético, o sea, si es que se aplicara el ejemplo que le había mencionado en este caso, tesis, burguesía y antítesis, proletariado, eh, para Hegel, ¿cuál sería la síntesis? Lo mismo que decía Marx, bueno, en este caso lo mismo, algo así como la revolución, o qué diría Hegel en ese ejemplo. Eh, lo que pasa es que, como vuelvo a repetirte, eh, la diferencia está en que para Hegel, eh, digamos, el principio de todo es la idea. Su, a ver, ¿cómo te digo? Su concepción es idealista, ¿no? En cambio, Hegel es, perdón, en cambio Marx es materialista, ¿no? Ahí está una diferencia importante, ¿no? En cuanto a la dialéctica de uno y otro, ¿no? De Hegel y los marxistas, ¿no? Pero, o sea, claro, la interpretación puede dar como resultado eso. Por ejemplo, Hegel decía, ¿no? De que, ¿cómo se llama? El gobierno, no me acuerdo cómo se llama este rey ahorita, espérate, rey de Prusia. Eh, bueno, Hegel estaba de acuerdo con el rey, el monarca que gobernaba en ese momento, este, eh, Alemania, ¿no? Eh, en todo caso, claro, el rey Federico Guillermo, rey de Prusia, ¿no? Él piensa que eh, el gobierno de este monarca constituye la síntesis de toda la historia, ¿no? Digamos, es la síntesis de un proceso que comenzó con la Revolución Francesa, ¿no? Eh, Acuérdate que Hegel es el filósofo de la libertad, ¿no? Es el filósofo de la libertad. Él dice que en cada fase de la historia la libertad se va incrementando, hay un progreso de la libertad, ¿no? Y el gobierno de este monarca, eh, Federico Guillermo, ha hecho posible al hombre vivir con mayor libertad, ¿no? Eso lo llevó a pensar que el Estado era el garante, el protector de la libertad, ¿no? El protector de la libertad. Solo el Estado asegura la libertad del individuo. La existencia del Estado se justifica porque protege y asegura la libertad de los ciudadanos, decía Hegel, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el gobierno de este monarca es, digamos, la síntesis de un proceso que comenzó con la Revolución Francesa, ¿no? Obviamente Marx tiene otra idea, ¿no? Marx dicen que en realidad el Estado no es el garante de la libertad, no es quien protege la libertad, todo lo contrario, dice el Estado es una máquina de dominación, de opresión, que está al servicio de los que tienen el poder. En el capitalismo, el Estado está al servicio de los intereses de la burguesía, ¿no? Los burgueses usan el Estado para dominar a los proletarios. Tienen otra concepción diferente, ¿no? ¿Se entendió, Luis? Sí, profesor. Gracias.
Ok. Profesor, buenas. Hola, Jerico, dime, ¿en qué te ayudo? Profesor, ¿me podría explicar en los ejercicios del boletín en la pregunta número 7 por qué sería la C? Claro que sí, un ratito, ¿ya? Voy a compartir la separata, ¿ya? Ah, perdón, un ratito, por favor. Ya voy a leer, ¿ya? ¿Se escucha, no? Sí, profesor. Ya, a ver, dice, El hombre mediocre es un libro del sociólogo y médico ítalo-argentino José Ingeniero. La obra trata sobre la naturaleza del hombre y en ella se afirma lo siguiente: no hay hombres iguales, y los divide a su vez en tres tipos: el hombre inferior, el hombre mediocre y el hombre idealista. El idealista es un hombre capaz de usar su razonamiento para obedecer ideales legitimados por la mayoría y se propone seguir los modelos de perfección establecidos en los cuales pone su fe y se ajusta a las variaciones de las normas morales y sociales. El idealista contribuye con sus ideales racionales a la evolución social por ser culto, disciplinado y honorable. Le cabe distinguir rectamente el bien y el mal. La caracterización del hombre idealista por José Ingenieros es incompatible con, la respuesta está en la alternativa C, la moral y la voluntad de poder de los señores según Nietzsche. A ver, veamos la solución. Dice, la caracterización del hombre idealista hecha por José Ingeniero es incompatible con la moral y la voluntad de poder de los señores según Nietzsche. Claro, porque este, a ver, acá dice que el idealista es un hombre capaz de usar su razonamiento para obedecer ideales legitimados por la mayoría, para obedecer ideales legitimados por la mayoría, y se propone seguir los modelos, seguir, mira, seguir, obedecer, seguir los modelos de perfección establecidos en los cuales pone su fe y se ajusta a las variaciones de las normas morales y sociales. Ya esto es incompatible con la moral y la voluntad de poder de los señores según Nietzsche, porque Nietzsche dice que la sociedad se divide en dos clases de hombres. Eh, o en todo caso hay dos clases de moral que se corresponden con los dos tipos de hombres existentes en la sociedad. La moral de señores, que es propia de los señores, de los fuertes, de los orgullosos, y la moral de esclavos propia de hombres débiles, inferiores, ¿no? Veamos la segunda. La moral de los siervos es propia de los hombres débiles que siguen ciegamente, mansamente, que siguen como rebaño las normas, las leyes y todo lo establecido por la sociedad, ¿no? En cambio, los señores son los que establecen sus valores, los que establecen sus normas de acuerdo con sus intereses, ¿correcto? Por eso es que es incompatible, ¿no? Porque ingenieros
José Ingenieros dice que el hombre idealista es el que usa su razonamiento para obedecer, ¿no? Y para seguir los modelos de perfección, etcétera, etcétera. ¿Se entendió, Jerico? Sí, profesor, más o menos. ¿Qué es lo que no está claro? Vuelvo a repetirte, mira, para Nietzsche, la sociedad se divide en dos tipos de hombres, los señores y los siervos. A ver, respóndeme si me has entendido. ¿Cuáles son los que hacen las leyes, los que imponen su voluntad sobre los demás? ¿Los señores o los siervos? Los señores, ¿Quiénes son los que obedecen? ¿Los señores o los siervos? los siervos, ¿Quiénes son, digamos, como un rebaño? Los ciegos seguidores de las convenciones, de las leyes, los señores o los siervos. siervos. Claro, entonces los señores son los que crean valores, son los que imponen sus valores al resto, ¿cierto? Entonces, por eso es que la moral y la voluntad de poder de Nietzsche es incompatible con el hombre idealista de José Ingeniero, porque en la pregunta dice que el hombre idealista es el que usa su razonamiento para obedecer y para seguir los modelos de perfección establecidos por la sociedad. ¿Se entendió? Eso es incompatible pues con los señores, ¿no? Ah, ya, ok, ok, sí, 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 ya entendí, profesor. Gracias. Así es. Puedes hacer otras preguntas, Jerico, si gustas. O sea, todavía quedan 20 minutos. Yo todavía voy a estar a cargo de este servicio hasta las 5 de la tarde, con todo gusto. Si quieres seguir preguntando, puedes hacerlo. Profesor, Y dime, Jerico. profesor, con respecto a la filosofía de Nietzsche, ¿me podría explicar un poquito más de por qué es que hace una crítica a la cultura occidental? Claro. ¿Qué te parece si comparto la separata esta semana? Leemos y ahí yo te voy explicando, ¿ya? Ya, mira, dice Nietzsche, 1844, Rocken, 1900, Weimar, ¿no? Propone que la vida es el valor superior de la existencia. Vitalismo, claro. El vitalismo es una corriente que señala que la vida es lo más importante, ¿no? Su filosofía es vitalista, ¿no? Voluntarista también, se puede caracterizar como vitalista, voluntarista, porque el concepto central es la voluntad de poder, ¿no? Así opone lo apolíneo, estático, equilibrado, racional, a lo dionisiaco, la vida, el devenir, lo pasional, ¿no? Claro, él sostiene que la cultura griega de la antigüedad, donde surgió la filosofía, estaba regida por dos principios, ¿no? Eh, lo dionisiaco, el principio de lo dionisiaco, que va a estar presente hasta Sócrates y Platón. Eh, lo dionisiaco rige la vida, el cambio, la pasión, el sentimiento, ¿no? Pero luego con Sócrates y Platón, otro principio va a empezar a regir la cultura de los griegos, es lo apolíneo, ¿no? Lo apolíneo representa lo estático, lo equilibrado, lo racional, por oposición a lo pasional, ¿no? Eh, la filosofía de Nietzsche encierra una crítica radical a la cultura occidental.
La cultura occidental tuvo su origen en una metafísica, una religión y una moral que han invertido los valores vitales. O sea, Nietzsche está en contra de la cultura occidental porque ha invertido los valores vitales, ha negado los instintos, ha promovido la renuncia a los placeres mundanos, ¿no? Eh, el proyecto de Nietzsche es una superación de la cultura occidental, a la que califica como una cultura surgida del resentimiento contra la vida, ¿no? Claro, o sea, eh, en la cultura griega dije que rigió el principio de lo apolíneo hasta Sócrates y Platón, quienes provocaron una inversión de valores, ¿no? Eh, en la cultura griega antigua se ensalzaba la vida, los sentimientos, la pasión, el cambio, la alegría, pero con Sócrates y Platón se desprecia la vida, ¿no? Al cambio se le opone la mesura, la medida, el orden, ¿no? Eh, es una cultura que surge del resentimiento contra la vida, ¿no? Eh, por otro lado, dice, hay dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Los primeros son superiores, libres, creativos, son los que hacen las leyes y dirigen a los demás. En cambio, los segundos son vulgares, resentidos, miserables y han nacido para obedecer. Sin embargo, en la cultura occidental, por la influencia de la tradición judeocristiana, los valores de los siervos, de los esclavos, de los débiles, de los resentidos se han impuesto, ¿no? Para Nietzsche, la vida debe ser concebida como voluntad de poder, es decir, la voluntad de ser más, de crear, de superarse, de ennoblecerse y de vivir en general, ¿no? La voluntad de poder es una fuerza que está presente en todo cuanto existe. Tanto en lo orgánico como en lo inorgánico está presente la voluntad de poder. En el hombre, la voluntad de poder se expresa en el hecho de querer siempre ir más allá, venciendo los obstáculos que surgen, venciendo las adversidades que a veces suelen presentarse en la vida, ¿no? No amilanándose frente al dolor, frente a los problemas, ¿no? Hay que seguir adelante, hay que crear, ¿no? No hay que seguir, no hay que imitar, hay que crear, ¿no? Eh, entonces, eso es la voluntad de poder, ¿no? Por otro lado, plantea el eterno retorno, el cual supone la idea de que todos los hechos que hemos vivido durante nuestra existencia se repiten una y otra vez, ¿no? Para Nietzsche, si esto es así, no podemos decir que progresamos. Claro, no hay progreso porque el progreso supone la idea de un ir de atrás hacia adelante. En cambio, para Nietzsche la historia es circular, ¿no? Es circular, no tiene principio y no tiene finalidad. La historia no tiene un fin, como pensaba el cristianismo, como pensaba el positivismo, como pensaba el marxismo, ¿no? Por ejemplo, para el marxismo, el fin de la historia es la sociedad sin clases, ¿no? El comunismo, ¿no? Nietzsche dice, no, no hay un fin en la historia no tiene un fin, ¿no? La historia es, si se quiere, ciega, irracional, ¿no? La idea de progreso es falsa. Eh, la realidad más bien nos muestra un aparente desarrollo, pero luego se impone un eterno retorno. Por ejemplo, a ver, en las épocas de paz que nos llevan a pensar que ya hemos superado las guerras, pero luego estalla una guerra y nos devuelve a nuestra realidad de que todo vuelve a repetirse una y mil veces más, ¿no? Una afirmación radical de la vida y la existencia supone, por tanto, aceptar el eterno retorno, ¿no? Eh, Zaratustra, que es el personaje principal de su obra, Así habló Zaratustra, es el profeta del eterno retorno, ¿no? Quien anuncia al superhombre
y quien sostiene que Dios ha muerto, ¿no? Porque la condición para que surja el superhombre es que Dios muera, no en sentido físico, sino en sentido figurado, ¿no? La muerte de Dios representa la muerte, o sea, que hemos dejado de creer en todo aquello que considerábamos absoluto, incuestionable, ¿no? Incambiable, ¿no? Entonces, la muerte de Dios es importante en esos términos que he explicado para que surja el superhombre, que es el único que crea valores, que no sigue como rebaño las normas establecidas, los valores, sino que él crea sus propios valores, sus propias normas, ¿no? Sus propios principios, ¿no? ¿Se entendió Jericho? Sí, profesor, es cuando dicen, cuando se refiere a cultura occidental, se refiere más o menos al cristianismo o algo así. Se refiere a la cultura que nace con los griegos, ¿no? A Europa, Latinoamérica, ¿no? Esa es la cultura occidental, ¿no? La cultura oriental es la de los musulmanes, ¿me entiendes? La de los ¿No? China, Japón, esa es la cultura oriental, nosotros somos la cultura occidental. Que uno de los elementos fundamentales de la cultura occidental es obviamente el cristianismo, pues, ¿no? Es un elemento fundamental, ¿no? Pero contra el cual Nietzsche desfenestra, ¿no? Nietzsche piensa que el cristianismo es la base de nuestra moral y es una moral surgida del resentimiento contra la vida, porque eso significa, ¿no? El cristianismo dice que el hombre solo empieza a vivir con la muerte, ¿no? Con la muerte. La verdadera vida, la felicidad se alcanza cuando nosotros morimos, ¿no? Cuando nos vamos al paraíso con Dios. Pero Nietzsche dice que todo eso es falso, ¿no? Dice, la moral occidental, la moral cristiana es una moral de resentimiento, surgida del resentimiento contra la vida. Nietzsche dice, tenemos que aprender a amar la vida como es, ¿no? Con sus momentos alegres, tristes, de gozo, pero también de sufrimiento, ¿no? La vida es dolor, es verdad, pero también hay sufrimiento, hay alegría en la vida, ¿no? Entonces hay que aprender a amar la vida así, con sus múltiples matices, ¿no? Con sus múltiples colores, si se quiere, ¿no? Hay que amar la vida porque es lo único que hay. Esta es la única vida y acá es donde debemos esforzarnos por ser felices, por donde debemos esforzarnos para alcanzar la perfección, la virtud en esta vida, porque no hay otra. ¿Correcto, Jericho? Sí, profesor, ya entendí. Este, por ejemplo, así, si en la Biblia, no sé, yo leí una vez que sale, sé conformista y entonces Nietzsche, diría que no seas conformista y que seas más persistente. Eso es lo que criticaría entonces, Claro, no más hay o que menos. ser conformistas, no hay que conformarnos, ¿no? Hay que luchar por lo que uno quiere, hay que tratar de lograr lo que nosotros queremos aquí en esta vida, ¿no? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Bienvenida, Carelis. No sé si tienes alguna pregunta. Mi turno de Sí, buenas atención tardes. es hasta las 5. ¿Cuál es tu pregunta? Tengo una duda respecto a Marx sobre el materialismo dialéctico. Ya, ¿cuál es tu duda específicamente? Bueno, en realidad no le entendí bien al profesor en la mañana. Ya, mira, el marxismo tiene dos aspectos fundamentales, ¿correcto? El marxismo, repito, tiene dos aspectos fundamentales para explicar las cosas, ¿no? El materialismo dialéctico y el materialismo histórico. El materialismo dialéctico explica las leyes que rigen la naturaleza, ¿correcto? El mundo físico, ¿no? Repito, el materialismo dialéctico es el estudio de las leyes que nos permiten entender
la realidad física, el mundo natural. En cambio, el materialismo histórico explica las leyes de la sociedad y de la historia, ¿no? Que nos permiten entender todo lo que ocurre en la sociedad y en la historia. El materialismo dialéctico fue desarrollado por Engels, ¿no? Friedrich Engels, en su obra Dialéctica de la Naturaleza. En cambio, el materialismo histórico fue desarrollado por Marx, fundamentalmente en su obra El Capital. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Bien, si tienen alguna otra pregunta, todavía quedan algunos minutos. No, profesor, eso sería todo. Más bien, muchas gracias, profe. No te vayas, Jerico. Un 5, los invito a participar de las futuras sesiones de consultas académicas. Ya saben mi nombre, yo soy Wilber Almonte, soy profesor de filosofía y estoy a cargo del servicio de consultas académicas los días martes, como hoy, de 3 a 5, y los días jueves de 5 a 7, de 5 de la tarde a 7 de la noche los días jueves. Así que están invitados, vengan con sus preguntas. También pueden pedir que se les explique algún aspecto de la clase, ¿no? Yo voy a estar encantado de poder ayudar, ¿ya? Listo. Ok, profesor, Gracias, gracias. David. Adiós. Hasta luego. ¿Tú, Carelis, tienes alguna otra pregunta? ¿Es cierto que la filosofía de Nietzsche, o sea, los escritos, tuvieron base para el nazismo? Lo que ocurre es que tú sabes que Nietzsche murió en la locura, ¿no? Murió en la Sí, locura, una locura que tuvo como causa una enfermedad venérea que contrajo, ¿no? En una época donde no se conocía cura para este tipo de enfermedad. Entonces, esta enfermedad es la sífilis, ¿no? La sífilis le produjo una locura progresiva, perdón. Eh, digamos que ya en el final de sus días él estuvo al cuidado de su hermana, Elizabeth Nietzsche. Y la hermana de Nietzsche estaba casada o se casó con un militante este, del partido nazi, ¿no? Y se dice que la hermana y el cuñado de Nietzsche adulteraron los escritos para hacerlo aparecer cercano a las ideas del nazismo, ¿no? Pero en realidad eh, lo que Nietzsche pensaba es muy distante de lo que procura el nazismo. Te voy a poner un ejemplo. El nazismo, por ejemplo, quiere igualar a los hombres en una sola raza, ¿no? ¿No es cierto? La raza superior, ¿no? Bueno, Nietzsche era contrario a toda forma de igualitarismo, ¿no? Para Nietzsche los igualitarismos de toda índole, de toda laya, son funestos, son negativos, ¿no? Entonces Nietzsche no estaría por lo menos en esto y en otros aspectos, a favor del nazismo, ¿no? Vuelvo a repetir, sus escritos fueron adulterados, ¿no? Para que su pensamiento apareciese como cercano a las ideas del nazismo, ¿no? Pero Nietzsche estaba muy lejos de una causa como esta, ¿no? Ya, muchas gracias. Muy bien, Carelis, entonces me voy a retirar. Te invito a participar los días martes y jueves en el horario que ya indiqué, los martes de 3 a 5, los jueves de 5 a 7 de la noche. Muchas gracias por tu atención y participación y por tus interesantes preguntas. Nos vemos, cuídate mucho. Hasta luego, profesor. Hasta luego.